Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos profesores, alumnos y padres, personal administrativo del colegio que estamos celebrando hoy este aniversario. Estamos reunidos aquí en el templo de la parroquia El Buen Pastor y seguramente usted detrás de su pantalla de teléfono, un laptop, para participar en esta misa del aniversario, los 49 años. Las instituciones humanas son como las personas. Ellas tienen una historia. Están conformadas por esta historia con momentos de nacimiento y crecimiento. Y también momentos de crisis y dificultades. Es por eso que los aniversarios nos colocan frente a una doble responsabilidad. Estamos llamados a recordar el camino recorrido con alegría, con gratitud y también estamos llamados a enfrentar el futuro, a enfrentar responsabilidades nuevas. 49 años de servicio en materia de formación y educación de los jóvenes en beneficio de la nación peruana. 49 años de fidelidad en esta delicada misión de enseñanza, de formación y de educación. El grano arrojado al suelo hace 49 años creció y dio muchos buenos frutos. En 49 años, muchos chicos y chicas pasaron en este establecimiento, esta institución educativa. Realmente hay de qué agradecer a Dios. Mientras damos gracias al Señor, profesores de la historia, maestro de la historia, queremos ofrecerlo hoy con fe y total confianza. Los pioneros de este colegio, los padres y educadores, las alegrías y las penas de los profesores, todo el trabajo intelectual y espiritual de este colegio. El Evangelio que acabamos de escuchar nos invita a meditar sobre los dones de Dios y la libertad del hombre. Ustedes han dado cuenta de que en la parábola el maestro ha confiado los talentos a cada uno según sus capacidades. Hay, por lo tanto, el don de Dios, pero también hay la contribución del hombre. Por ejemplo, estaba bien el poder del hombre que una moneda de dinero aporta 10 o que aporta 5, pero pertenecía a Dios dar al hombre el dinero con el que podía producir otros 10. En otras palabras, para que el hombre posea la cualidad, un bien, la virtud, eso depende de Dios. Y dones y cualidades todos hemos recibido, incluso si eso nos parece muy pequeño a nuestros ojos. Pero para que estos dones y cualidades crezcan, se desarrollen y fructifiquen, eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Hay que hacer el esfuerzo
necesario para hacer crecer lo que se nos da, lo que hemos recibido de Dios. El que recibió las 500 monedas de plata inmediatamente se fue a comerciar con este dinero y ganó otro más. Desarrollar lo que ha recibido como cualidades intelectuales, humanas y espirituales es lo que Dios espera del hombre para colmarlo aún de otros beneficios más allá de sus expectativas. Termino esta meditación con interpelaciones específicas dirigidas a todos, a los alumnos de este colegio y todos aquellos que tienen delicada misión de acompañar a estos niños, estos jóvenes. A los educadores, padres y profesores. Los padres tienen la responsabilidad de ofrecer una educación integral a sus niños. En la educación de los niños, el papel de los padres es necesario. Los padres deben trabajar juntos y realmente involucrarse para ayudar a sus niños. Ejercerán la autoridad con respeto y delicadeza, pero también con firmeza y rigor. Padres, no tengan miedo de mostrar a sus niños el verdadero camino de la vida que pasa por la obediencia, la abnegación, los esfuerzos diarios. A ustedes, profesores, juegan un papel irresponsable, irreemplazable, por favor. Ser profesor es un arte que requiere entrega, gratuidad, sacrificio, abnegación y amor por los jóvenes. Rigor y firmeza son también necesarios que la delicadeza y el diálogo con los alumnos. Los profesores y los padres deben trabajar en estrecha sinergia, en una cooperación total a la formación de los jóvenes. Deben promover la formación integral, al diálogo, a la tolerancia, a la sociabilidad, a la solidaridad y la paz, cultivando en los jóvenes las virtudes fundamentales del bien común, de la justicia, de la caridad. Más allá de las palabras, es el ejemplo y el testimonio de la vida que más enseña a estos jóvenes. A ustedes, alumnos. En cuanto a ustedes, queridos alumnos, que todavía están en los bancos en busca de saber y bienestar. Cuando uno es joven, debe tener la ambición de lograr lo mejor en todo punto de vista. Desde el momento en que termina esta ambición, comienza el envejecimiento temprano. La vida es una lucha en la que hay que comprometerse junto y con coraje. Para lograr, formulo a la dirección de cada uno de ustedes, alumnos, interpelaciones. Sepan que el éxito está al final del esfuerzo, un esfuerzo sostenido diariamente. Eviten las soluciones fáciles de la vida. Los teléfonos
que les compraron sus padres deben servir a comunicar por el bien y no para perder su tiempo en las redes sociales. La desobediencia a los educadores debe ser desterrada para siempre de su vida y de su entorno escolar. No deben seguir a sus compañeros que están seguros de fracasar y que quieren que fracasen también con ellos. No se deben impactar negativamente y así comprometer su futuro. Que el Señor nos ayude, sobre todo los profesores, personal administrativo, en esta noble tarea que es la formación de los chicos. Amén. Ahora nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras peticiones.